Tumores o neoplasias. Es la formación de masas de tejidos anormal. El término tumor se puede aplicar a cualquier hinchazón y con el contexto de uno de los síntomas cardiales o principales de la inflamación, pero hoy se emplea con más frecuencia para detonar una neoplasia sospechosa. La neoplasia puede ser malignas o benignas, dependiendo de varias características. La neoplasia, según para Rupert Willis, es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado con el de los tejidos normales circundantes y persistente en la misma forma después del cese de los estímulos que provocaron el cambio. Diferencias entre neoplasias malignas y neoplasias benignas. En las neoplasias malignas, el tumor crece con rapidez, se infiltran y destruyen todo el tejido circundante y realizan metástasis en todo el cuerpo, y frecuentemente estos tienen unos resultados mortales. Y la diferencia con neoplasia benigna es que el tumor crece lentamente y no invade el tejido circundante y no se prolonga a ningún sitio, o sea, no realiza metástasis, pero pocas veces ponen en peligro la vida. Hablemos un poquito del hueso, específicamente las células osteoprogenitoras, osteoblastos y osteocitos. Células osteoprogenitoras son células especializadas derivadas de la mesenquima. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, tejido que rodea exteriormente el hueso, en el endostio y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos son células que forman el tejido óseo, pero han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Segregan colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Los osteocitos son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos, que constituyen la mayor parte del tejido óseo. Varios ejemplos de tumores benignos. Osteoma. Los osteomas son tumores óseos, localizados principalmente en la región craniomaxilofacial. Puede ser centrales, endostales, o periféricos, periostales. Los osteomas centrales están localizados más frecuentemente en los huesos frontal y etmoides, mientras que los periféricos lo hacen en mayor medida en los senos paranasales. Condroma. Es más frecuentemente en las médulas diaficiarias. En los huesos de las manos y de los pies son los sitios más comunes. Las costillas y los huesos largos se afectan con menos frecuencia. Osteocondroma. Es la neoplasia más común de los huesos. La mayor parte de las veces se presentan en niños y adultos jóvenes, y en los sitios comunes de afección son la parte inferior del fémur, superior de la tibia, húmero y pelvis. Las lesiones pueden ser solitarias o múltiples. Esta lesión puede presentarse con complicaciones como deformidades óseas, fracturas, compromisos neurológicos o vascular. Fisiopatología. Se piensa que estas lesiones resultan de la separación de un fragmento de cartílago o de crecimiento epifisiario, que se va herniando a través del hueso normal que rodea el platillo del crecimiento, formadores del cartílago. Tumor de las células grandes. Es una neoplasia relativamente común del hueso, que suele presentarse en pacientes en grupo de edad de 20 a 40 años. Los sitios afectados comúnmente son la porción distal del fémur, proximal de la tibia, distal del radio, proximal del húmero. Fisiología. Están situados en la región epifisiaria con expansión del hueso afectado y adelgazamiento de la corteza. En cerca del 20% de los casos se produce una extensión hacia los tejidos blandos. Macroscópicamente, a menudo hay hemorragia y degeneración quística. El examen microscópico muestra proliferación de las células fusiformes neoplásicas pequeñas de origen desconocido. Se produce metástasis en el 10% de los tumores de las células grandes, los cuales deben considerarse como malignos. Tumores malignos. Osteosarcoma. Es una de las neoplasias malignas más comunes del hueso. Afecta principalmente a individuos en grupos de edad de 10 a 25 años. Causas. La causa principal del osteosarcoma es la radiación. Se han identificado varios factores etiológicos en los osteosarcomas menos comunes en adultos, pero representan solo una minoría de casos. Se comunicó una epidemia de osteosarcomas en pintores de carátulas de relojes con radio, a causa del depósito de radio radiactivo en el hueso. Además, el torotras, medio de contraste radiológico usado antiguamente, que contenía dióxido de tirio reactivo, que se ha relacionado con la producción de osteosarcomas. Fisiopatología. El osteosarcoma se origina más frecuente en la cavidad neural de la región metafisiaria del hueso largo. Las localizaciones más frecuentes son extremo inferior del fémur, parte superior de la tibia y parte superior del húmero. Se presentan como una masa carnosa con áreas de necrosis y hemorragia. El osteosarcoma está constituido por osteoblastos malignos y un índice meteótico alto. Estos se pueden clasificar como grado 1 a 3, donde los pacientes con grado 1 tienen supervivencia más prolongada. Condrosarcoma
óseo. Constituye cerca del 20% de la neoplasia maligna del hueso. Se observa más frecuentemente en personas de edad de 20 a 60 años. Los varones se afectan con una frecuencia 2 veces mayor que las mujeres. La cintura pélvica, costilla, cintura escapular, huesos largos, vértebras y esternón se afectan en orden decreciente de frecuencia. Fisiopatología. El condroma se presenta como una masa de estructura grande, con un aspecto blanquizo translúcido característico debido al estroma condroide. En la radiografía, los condrosarcomas son masa infiltrante que expande el hueso. Microscópicamente, el condrosarcoma está constituido por condritos malignos en una matriz condroide. Hay 3 grados. Grado 1. El número de las células están aumentando solo ligeramente, pero los núcleos son de mayor tamaño, con muchas lagunas que contienen más de una célula. Grado 2. Tiene una celularidad mayor. Grado 3. Está constituidas por células fusiformes malignas. Es posible que la presencia de masa o de una fractura sea el mejor indicio del tumor. La metástasis se produce tardía y suele producirse por vía hematógena. Estos tienden a ser más resistentes que los osteosarcomas y no responden a la misma quimioterapia. Fibrosarcoma óseo. El fibrosarcoma es definido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como un tumor maligno caracterizado por la presencia de haces entrelazados de fibras colágenas y por la ausencia de otros tipos de estructuras histológicas, tales como hueso o cartílago. En la mayoría de los casos no se logra encontrar la etiología, sin embargo, se asocia con algunos síndromes genéticos y con la exposición de radiación. Tumor de Ewing. No es común, se producen en niños y en adultos jóvenes entre 5 a 30 años. Los varones se afectan con una frecuencia 2 veces mayor que las mujeres. Se origina en los huesos largos, costillas, huesos pélvicos y vertebrales y se expande destruyendo la cavidad medular, corteza ósea y tejidos blandos circundantes. Radiológicamente se presenta como una lesión radiolúcida destructora en la diáfisis, infiltrando la corteza desde el interior. Fisiopatología. Macroscópicamente la neoplasia es blanda y friable, con áreas necrosis y hemorragia. Se caracteriza por las láminas de células redondas a ovales pequeñas proliferantes, con núcleos hipercromáticos y citoplasma escaso. Es una neoplasia sumamente maligna, que tiende a propagarse por vía hematógena en una etapa muy temprana. Mieloma múltiple y secundario, metastásico. Resulta de la proliferación clonal de las células plasmáticas derivada de la célula beta. Es una enfermedad maligna, sistémica y a pesar de ser sensible a la radioterapia y a la quimioterapia es hasta el momento incurable. Se trata de una enfermedad de adultos. Solo un 15% de los pacientes tienen menos de 50 años al momento del diagnóstico, con una incidencia máxima entre los 60 a 70 años. Afecta más a hombres que a mujeres y de piel negra que al de piel blanca. Fisiopatología. El mieloma múltiple es una proliferación neoplásica de las células plasmáticas caracterizada por lesiones líticas óseas, anemia y elevación de las globulinas séricas y urinarias. La presencia de globulinas homogéneas sugiere a la transformación maligna de un solo clon de las células derivadas de la diferenciación del linfocito beta. Factores de riesgo. Radiaciones. Basándose en la elevada mortalidad en radiólogos y en empleados de plantas nucleares. Sustancias químicas. Este factor de riesgo está relacionado con la exposición ocupacional. Se han encontrado algunas profesiones que presentan un exceso de incidencia por el mieloma múltiple. Tales son los granjeros, los trabajadores expuestos al manejo de arsénicos o de asbestos. Defectos citogenéticos. Trabajos de experimentación se han encontrado anormalidades cromosomáticas, sobre todo en la cromosoma 14. Edad, sexo y raza. Un rasgo distintivo de la mieloma múltiple es la tardía edad de comienzo, que es más frecuente en hombres que en mujeres y es más en raza negra que en raza blanca. La estatura del paciente puede reducirse en varios centímetros como la consecuencia de aplastamientos vertebrales. Puede haber síntomas relacionados con la presencia de anemia, infecciones, insuficiencia renal e hipercalmesia. La palidez es el signo más frecuente del examen físico. Fisiopatología. La causa es una proliferación progresiva no regulada de las células plasmáticas que se acumulan en la médula ósea. La proliferación de mieloma múltiple interfiere con la producción normal de las células en la médula ósea y resulta por lo general en anemia. Las células del mieloma múltiple secretan ciertas sustancias estimuladoras de los osteoclastos e inhibidoras de los osteoblastos, que trae como consecuencia destrucción exagerada de los tejidos óseos
urinarios con las subsiguientes fracturas patológicas, en muchos casos hipercalcemia. Evolución y pronóstico. El tratamiento quimioterapéutico, la mediana de supervivencia alcanza de 2 a 3 años. La infección urinaria y respiratoria, la infección renal y deterioro general son las primeras causas de muerte.